Sino el Señor las estrellas creó y su los limitó. ¿Quién sino el Señor sol y luna formó, movimiento les dio? ¿Quién sino el Señor hace la lluvia venir, truenos rugir? Tus obras grandes son. Dios poderoso, que gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. ¿Quién sino el Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiar al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Por siempre y siempre, oh Dios. Todas las cosas vienen de ti, por ti, oh grandioso. Todo es tuyo, Señor. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh grandioso. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Ustedes saben muy bien que estamos
compartiendo la palabra a través de la plataforma de YouTube, el canal de la iglesia, el Faro. Así que si usted algún domingo no puede venir después de las 19:30, Lucas, ¿verdad? Ya está subido el mensaje. Y también usted es bueno que aunque haya venido, pueda abrir el canal y compartirlo en su Facebook, compartirlo en su WhatsApp, a través de algún amigo, alguien que sepa que usted está compartiendo la palabra y que necesita palabra de Dios. Comparta el mensaje para que también llegue a otros. Amén. Quiero compartir una palabra con respecto a lo que hablamos el domingo pasado. El domingo pasado estuvimos viendo el estado de la iglesia de Sardis. ¿Cuántos lo recuerdan? Y era un estado en el que el Señor tuvo que llamar la atención, ¿no? Porque sus obras eran imperfectas, sus vestiduras estaban sucias y ellos estaban conformados en esa condición porque, bueno, igual venían a la iglesia, igual cantaban, igual el coro estaba ahí al frente, pero la presencia del Espíritu Santo los había abandonado hace tiempo. Y es importante que nosotros podamos entender que sin Espíritu Santo no hay presencia de Dios en nosotros. El Espíritu Santo es Dios en nuestras vidas. Y es necesario vivir a diario una relación con el Espíritu Santo. Yo quiero invitarle a que usted busque la palabra en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 1, versículo 2. Todos deben traer Biblia a la iglesia, ¿amén? ¿Sí? La Biblia es como, algunos la usan debajo del brazo como el desodorante, pero no. La Biblia es nuestro alimento, ¿amén? Y si no comemos de su palabra, estamos débiles espirituales. Dice así la palabra de Dios, tal como el profeta Isaías había escrito: mira, envío mi mensajero delante de ti y él te preparará tu camino. Es una voz que clama en el desierto: preparen el camino para la venida del Señor. Ábranle camino. Amén. No solamente Isaías hizo este anuncio. El profeta Malaquías también en el capítulo 3, versículo 1 dice: miren, yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. Entonces el Señor al que ustedes buscan vendrá de repente a su templo. El mensajero del pacto a quien buscan con tanto entusiasmo, sin duda vendrá, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Notemos en esta palabra que se nos habla de preparar un camino para la venida del Señor. Y cuando Isaías lo anunciaba proféticamente, y ahora lo leemos en la carta en el Evangelio de San Marcos, este anuncio era preparando el camino para la llegada de Jesús, el Mesías. Y es Juan el Bautista, el mensajero que tiene ese encargo de parte de Dios. Una voz que se levantó en el desierto para clamar y para abrir camino, invitando a los hombres y mujeres a que vengan a Dios con arrepentimiento y que vengan a Dios para ser bautizados y limpiados de sus pecados. Este anuncio de Juan el Bautista preparó el camino para la llegada del Mesías. Pero hoy la iglesia es el mensajero de Dios. ¿Cuántos saben esto? Tú y yo somos los mensajeros de Dios. Ya no hay un solo hombre que se levanta, sino que todos nosotros tenemos la voz para anunciar la venida del Señor.
Miren, yo envío mi mensajero y él prepara el camino, dice el Señor. Nosotros somos ese mensajero. Nosotros debemos preparar ese camino. Y ese camino no solo debe ser preparado para la segunda venida de Cristo, sino que debe ser preparado todos los días para que el Señor nos visite cada vez que nos reunimos en este lugar. ¿De qué camino estamos hablando? Dice Isaías capítulo 35, versículo 8. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Camino de santidad es el camino que debemos preparar. No solamente como iglesia, sino también en nuestra vida personal, individual. Debemos preparar un camino. Esta palabra prepararnos indica de que no está listo todavía, que necesita ser arreglado, necesitamos acomodar cosas en ese camino, limpiarlo, despejarlo. Camino de santidad, por el cual no pasará inmundo, dice Isaías. Inmundo es lo mismo que impuro. Y cuando hablamos de impurezas en la palabra de Dios, estamos hablando de pecado en nuestras vidas. Por eso es necesario preparar ese camino quitando todas esas impurezas. Cuando Dios necesitó acercarse al pueblo de Israel en el desierto, mandó a Moisés que preparara al pueblo, que lo santificara. Allí en Éxodo capítulo 19, versículo 10, dice que Dios le dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos. Lavar nuestros vestidos. El domingo pasado hablábamos de que la iglesia de Sardis tenía sus vestidos sucios. Eran muy pocos los que tenían sus vestidos limpios. Y Jesús dijo de ellos: ellos caminarán conmigo. Pero a los demás invitaba a que limpien sus vestiduras. Y aquí también Dios le dice a Moisés: santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos. No está refiriéndose a nuestra ropa externa, sino a nuestra vestimenta espiritual, que debe estar limpia para el Señor. ¿Cómo? Consagrándose, santificándose para Dios. Porque la santidad, amados hermanos, atrae la presencia de Dios. Donde hay santidad, Dios está agradado, está a gusto en aquel lugar. Pero el pecado lo aleja. Por eso debemos limpiarnos de todo pecado. Tenemos también como ejemplo al rey David, que en su nuevo intento por traer el arca de la presencia de Dios, allí en el libro de Crónicas, capítulo 15, dice que él llamó a los sacerdotes y llamó a los levitas y les dijo: conságrense, santifíquense para que puedan traer el arca de la presencia de Dios. No puede haber ministros sin santidad. Pastores, levitas, ministros, vivir sin santidad no es una opción. Si queremos la presencia de Dios en medio nuestro, todos los días tenemos que ser santos. Porque así dice su palabra: sed santo porque yo soy santo, dice el Señor.
Debemos vivir en santidad. Y eso no es algo que se compra, no es algo que se hereda, no es algo que se nos pega. Ay, me voy a juntar más con aquel hermano que ora mucho. No, no, no. No es algo que recibimos de los demás, no es algo que recibimos de las personas, es algo que nosotros provocamos en nuestras vidas al buscar más a Dios, al permitir más que el Espíritu Santo nos hable y podamos limpiarnos de aquellas cosas que Él nos indica. Hebreos capítulo 12, versículo 14 dice el autor de Hebreos dice, esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Esforzarse. Tenemos que esforzarnos para vivir en santidad. Es un esfuerzo diario. Es un esfuerzo diario. Ya vamos a ver cómo lo hacemos. Pero es necesario, dice, vivir en paz con todos. Mire, primeramente nos aclara que es necesario vivir en paz entre nosotros. ¿Tienes conflicto con alguien? ¿Le debes algo a alguien? ¿Le debes honra? ¿Le debes respeto? Tal vez le debas dinero. Debemos estar en paz con todos. Y procuren vivir una vida santa. Muchas veces hay creyentes que piensan que solo deben llevarse bien con Dios e ignoran a los demás o desprecian a los demás. Y la palabra nos insta a que debemos estar en paz con todos. Debemos llevarnos bien con todos. Si debemos perdonar, debemos hacerlo. Si debemos pedir perdón, debemos hacerlo, porque debemos estar en paz con todos. Y de esa manera procuramos la santidad para nuestras vidas. Es imposible estar bien con Dios y estar mal con la iglesia. Es imposible estar bien con Dios y llevarme mal con aquel hermano que no me gusta cómo canta, como aquel hermano que no me gusta cómo se viste, con aquel hermano que no me gusta cómo mira, y criticamos a los demás, pero nos creemos estar bien con Dios. Eso es incorrecto, eso es imposible. Nuestra relación con los demás es lo que demuestra a los que no conocen a Dios que somos hijos de Él. Amén. ¿Cómo vamos a santificarnos? Lo primero que necesitamos hacer es santificar nuestra relación con Dios. Es donde más luchas tenemos. ¿A cuánto les gusta orar? Ya me sobraron unos dedos por acá. Puede ser que nos guste, pero ¿cómo nos cuesta? ¿Verdad? ¿Sabe? Pareciera que Satanás, el mundo y nuestra carne se ponen de acuerdo para frustrar nuestra búsqueda de Dios. Cuando yo voy a mi habitación para orar, los perros ladran, golpean a la puerta. Cuando ya no pasa eso y me quedo ahí para buscar la presencia del Señor, un pensamiento pasó por aquí, por mi cabeza. Oh, tenés que ir al Rapipago, tenés que pagar la boleta. Cuando me estoy concentrando para buscar al Señor, hay un calambre por aquí. Y todo parece que quiere quitarnos ese momento. Todo indica que Satanás hace todo lo posible para que no oremos. Y eso es real. Todo
intenta detenernos cuando queremos buscar al Señor en oración. Pero dice el Señor en Proverbios 8:17, amo a todos los que me aman. Los que me buscan me encontrarán. Promesa de Dios. Así nos cueste un montón, debemos buscar al Señor. El Salmo 63, versículo 1 dice, oh Dios, tú eres mi Dios, de todo corazón te busco, mi alma tiene sed de ti. Como cantábamos. Mi alma tiene sed de ti. Pero sepa que su carne no. Mi carne no. Mi carne quiere Netflix. Mi carne quiere todo fútbol. Mi carne quiere videojuegos hasta las 3 de la mañana, pero vigilia yo. No soy tan espiritual para eso. Mi carne quiere dormir. Ponemos el despertador a las 6 para levantarnos a orar y a las 8 vamos saliendo. Mi carne quiere dormir, sí. Mi espíritu es el que quiere de Dios. Mi espíritu es el que necesita de Dios y lo reconoce y lo busca, pero mi carne se resiste a buscar a Dios. Mi carne me justifica por todos lados y me dice, anoche te dormiste tarde. Dormí un ratito más. Mi carne me dice, ¿para qué vas a ayunar si vos sos bueno? Eso es para los que están en pecado. Vos no necesitas ayunar. Vos sos buenito. Mi carne justifica todo lo que no busque a Dios dentro de mí. Dice el Salmo 5:3. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. El salmista entendía que era necesario buscar a Dios primero. Antes que todas las cosas debemos buscar a Dios. Eso es santificar nuestra relación con el Señor. Primero le buscamos a Él. Tal vez te levantes muy temprano en la mañana para salir a trabajar, pues levántate más temprano. Lo bueno es que busquemos al Señor primero. Como dice un pastor que respeto mucho, dice, antes de ver la cara de los hombres, tienes que ver la cara de Dios. Antes. Poner a Dios primero es buscarle a Él primero en oración, presentarnos delante de Él. ¿Y cómo tiene que ser ese tiempo? Así como estuvimos haciendo desde el principio de este culto. Orando con gratitud, agradecidos al Señor. Gracias, Señor, porque en este día he abierto mis ojos, tengo mis piernas, tengo fuerza en mis brazos, pude levantarme para buscar tu rostro. Con gratitud buscamos a Dios primero. Y luego pediremos y daremos permiso al Espíritu Santo para que examine nuestro corazón. Dice la palabra que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Tu corazón te puede estar engañando al decirte que tú eres bueno, que no hay otro como vos en la iglesia, que tú eres lo mejor de la iglesia Alfaro. Pero te puede estar engañando, porque a lo mejor en ese corazón se oculta la soberbia, el orgullo, la hipocresía, la codicia. Tantos pecados que son pecados del espíritu y están ahí ocultos. Y no salen hasta que no sale todo lo feroz que hay dentro de nosotros y no lo podemos ver. Pero el Espíritu Santo nos revela, nos muestra.
Por eso necesitamos otorgarle ese permiso al Espíritu Santo para que nos señale nuestro pecado, para que señale nuestra maldad, para que señale nuestro egoísmo. Porque puede estar ahí oculto, disfrazado de bondad, pero no lo es. Lo segundo que necesitamos hacer es santificar nuestra sexualidad. Dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 1, dice: queridos amigos, dado que tenemos estas promesas, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu y procuremos alcanzar una completa santidad porque tememos a Dios. ¿Por qué es necesario santificar nuestra sexualidad? Porque debemos tener cuidado con la inmoralidad sexual. Una de las debilidades, una de las piedras más grandes que se presentó en el camino de Israel en el desierto fue la inmoralidad sexual. Y por ella caían una y otra vez. Por ello eran engañados una y otra vez, porque Satanás, al ver el corazón de este pueblo en el desierto, que tenía por orden solamente reconocer al único Dios, les presentaban los deseos pecaminosos de otras naciones. Y en una oportunidad, que usted lo puede leer en el libro de Números, en una oportunidad el pueblo de Israel fue castigado por Dios, porque comenzaron a transgredir y a relacionarse con mujeres de otra nación. Y de esa manera fueron engañados por Satanás. Dios tuvo que enviar una plaga y murieron como 23,000 aquel día en el pueblo de Israel, en el campamento. Pero aún así, uno de los hombres llevó a una de esas sacerdotisas y la metió en su carpa. Y dice la palabra de Dios que el hijo del sacerdote tomó una lanza, siguió a aquel hombre, se metió en la carpa y clavó aquella lanza, atravesando el cuerpo del hombre y atravesando el estómago de la mujer. Dice que cuando hizo eso, por el celo que Dios había puesto en Fines, la plaga se detuvo. Satanás siempre va a atacarnos, siempre va a poner trampas en nuestro camino a través de la inmoralidad sexual. Necesitamos estar cuidadosos, necesitamos estar ordenados en nuestra vida. Debemos cuidarnos. Primera de Corintios 6:18 dice: huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y le fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró con un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con sus cuerpos, dice el apóstol Pablo. No nos pertenecemos. Y puede ser que usted no sea un adúltero, pero tiene pensamientos lascivos, tiene pensamientos de lujuria. Puede ser que usted tenga a su esposa o a su esposo, pero muchas veces el comportamiento hacia las otras personas no es el correcto. Debemos cuidarnos de la
inmoralidad sexual. Si usted vive así nomás, como dicen, juntadito, póngase en regla delante de Dios. Cásese. No viva en fornicación, porque a Dios no le agrada. Y si usted tiene esposa, pues ame y respete y cuide a su esposa, igualmente a su esposo. Dice 1 Tesalonicenses 4:3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Amén. No solamente la inmoralidad sexual está relacionada con la vida de pareja. Dios relaciona la inmoralidad sexual con el pecado de idolatría, con el pecado de adulterio. El Señor también lo relaciona con la brujería y la hechicería. Así que tengamos cuidado cómo andamos. Que sus pensamientos de amor y atracción sean para su esposo y para su esposa. Tenemos que tener cuidado porque ante una puerta abierta, Satanás entra. No le des lugar a que eso ocurra. De esta manera debemos preparar nuestras vidas para Dios, santificar nuestra relación primero y santificar nuestra vida sexual. No tengan malos deseos ni desordenados. La palabra de Dios dice que Él ha instituido al hombre y a la mujer para el matrimonio. No es de otra manera como el mundo dice. No se confundan, jóvenes. Estará todo permitido en el mundo, pero en la iglesia no. En la iglesia somos santos. En la iglesia no hay fornicación. Debemos vivir en santidad. Y si tienes un novio o una novia que te anda pidiendo cosas medias raras, ya sabe, ¿no? Debemos santificarnos. Debemos buscar a Dios en santidad. Preparar ese camino, porque el Señor viene. Él viene. Miren, el mundo entero se está preparando sin darse cuenta para la llegada del Señor. Para el día en que la iglesia va a ser arrebatada y llevada a los cielos con Él. Pero solo los que vivan en santidad, solo los que lo pongan en primer lugar a Él, solo los que lo amen, no solo con sus palabras, sino con sus hechos, irán con Él. Pero los que han vivido una vida desordenada, pensando que hay tiempo, no, todavía falta mucho, lamentablemente tendrán que quedarse. La venida de Cristo está más y más cerca que antes. Debemos santificarnos, debemos preparar ese camino. Es tarea de cada uno de nosotros hacerlo. Amén. Es tarea y responsabilidad de cada uno de nosotros. Si queremos presencia de Dios en este lugar, debemos preparar ese camino, debemos limpiar nuestras vidas, debemos santificarnos. Y para eso, la palabra de Dios nos da pautas importantes como la oración y el ayuno. En una oportunidad, Jesús estaba con sus discípulos y estaban comiendo. Y vinieron a criticar a Jesús y decirle, mira, tus discípulos comen con las manos sucias. ¿Por qué tus discípulos son tan comilones? ¿Por qué no ayunan como los discípulos de Juan el Bautista? Y Jesús les dijo,
es que ¿cómo van a ayunar si están de fiesta? Porque están con el novio. Pero ya llegará el día en que tendrán que ayunar, porque el novio les será quitado. Nosotros tenemos al Espíritu Santo, pero debemos ayunar, debemos orar, debemos buscar a Dios, debemos consagrar nuestras vidas, debemos abandonar todo vicio y todo pecado, sacarlo de nuestras vidas. Como dije antes, darle permiso al Espíritu Santo para que Él nos señale el pecado en nosotros. Y cuando sea señalado, lo sacamos. El apóstol Pablo, hablando a los colosenses, les dice: quítense esas viejas vestiduras y colóquense vestiduras nuevas. Eso debemos hacerlo diariamente, constantemente. Debemos vestir las vestiduras que el Señor nos da. Amén, hermanos. Quiero invitarte a que te pongas de pie y vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias por hablar a nuestras vidas, Señor. Dios, sé que muchos de mis hermanos aquí han tomado la decisión de consagrar sus vidas a ti. Y muchos de ellos te sirven en distintas áreas, pero otros también, Señor, te sirven fuera de la iglesia. Señor, que nuestras vidas se consagren por completo a ti. Señor, que dejemos de lado todo lo que nos atrae del mundo. Que resistamos todos los ofrecimientos que Satanás hace a nuestras vidas. Y podamos consagrar nuestras vidas delante de ti. Podamos ponernos en orden delante de ti, Señor. Porque a ti te agrada, Dios. Porque somos templo del Espíritu Santo. ¿Y cómo ha de habitar el Espíritu que has hecho morar en nosotros en un templo sucio, lleno de impurezas, lleno de inmoralidades? Pero en esta mañana, Señor, te pedimos perdón y reconocemos que podemos rendirnos ante nuestras debilidades y ante las tentaciones. Te pedimos perdón, Señor. Te pedimos que nos limpies de todo pecado. Y nos comprometemos, nos esforzaremos, como dice tu palabra. Procuraremos vivir en santidad todos los días de nuestra vida. Porque así te place, porque así te agrada, porque de esa manera serás morada. Seremos morada para ti y tú vendrás a nosotros. Porque de esa manera caminarás con nosotros todos los días de nuestra vida. Gracias, Señor. Amén.